usted no tiene la Biblia o no va a leer la Biblia, va a estar acá, ¿cierto? Pero lo importante es importante que si usted pueda anotar algunos principios de fe que le van a ayudar, ¿cierto? Porque obviamente que la palabra de Dios es sumamente importante, pero es fundamental también desde el punto de vista de la práctica, porque la predicación es efectiva cuando es práctica. Cuando no se hace práctica, obviamente usted escuchó nomás, pero no hay fruto. La idea es que tenga fruto. Entonces, cuando uno escribe, ¿cierto?, algún principio bíblico, ¿cierto?, eso va a ser de bendición para su vida. Ahí del 1 Samuel capítulo 14, versículo 6, vamos a compartir una reflexión con respecto a la importancia que tiene el estar todos juntos, el apoyarse el uno al otro. Y cuando hablo esto, lo podríamos hablar desde el punto de vista del matrimonio, pero también podemos verlo desde el punto de vista, y aquí quiero enfocarlo de esta manera, desde el punto de vista del ministerio, que la verdad es que no podemos estar solos. Es decir, la Biblia siempre nos habla de algo que es el trabajo en equipo, el trabajo como cuerpo. En la mañana hubo una lección interesante en la escuela de inicio que se hace en las mañanas acá, y se habló de la iglesia como cuerpo. Y qué interesante, hermano, es ver que nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, la importancia que tiene usted y la importancia que tengo yo en el cuerpo. Lo importante de todo esto no solamente tiene que ver con el saber, sino que también tiene que ver con el practicar. Es decir, si yo soy algo que Dios me ha dotado, por lo cual Dios me puso a mí, ¿cómo yo me inserto en el cuerpo para ser realmente un apoyo, ¿cierto?, a este cuerpo donde Dios me insertó? Es decir, nosotros tenemos el cuerpo general de Dios que está en todo el mundo. La iglesia está en todo el mundo. La iglesia está establecida en todo el mundo. Donde haya un cristiano está la iglesia y está el cuerpo. Pero también está el cuerpo local, el cuerpo visible, que es el cuerpo como este, que es donde nos estamos reuniendo ahora. Y lo importante es saber cómo yo me inserto dentro de este cuerpo, cómo yo soy un aporte a este cuerpo. Y creo que allí hay una cosa importante que vamos a extractar hoy día y creo que les va a ayudar mucho a ustedes. No hay cosa más terrible que quizás cuando alguien se siente solo y no tiene a quien le apoye, quien le ayude, quien esté a su lado en algún área, quien pueda levantarlo cuando está caído, animarlo cuando está en momentos de crisis, en momentos de dificultades. Entonces hoy día vamos a ver algo importante que es mutuo, ¿cierto? Y tiene que ver también con el discipulado, tiene que ver con cómo nos discipulamos los unos a los otros y cómo nos comportamos en este discipulado. Hemos hablado mucho del principio de Jesucristo en Mateo 28, versículo 19, que donde Él nos establece, pero claramente, y Él nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. Así que a través de todo eso vamos a leer esta porción de la palabra del Señor ahí en 1 Samuel capítulo 14 versículo 6 en adelante. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová
salvar con muchos o con pocos? Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Si uno lee el Antiguo Testamento, se encuentra que continuamente Israel estaba en disputa con los filisteos. Los filisteos fueron los más difíciles contrincantes de Israel. Siempre había una disputa, y usted cada vez que lea se va a encontrar con estos filisteos que están en contra del pueblo de Dios. Y cuando uno lee estas constantes luchas, estas constantes guerras entre ellos, no podemos pensar, y si lo miramos desde el punto de vista nuestro, para un contexto de nosotros, estamos hablando de esta lucha constante que existe entre los hijos de Dios contra nosotros, ¿cierto? O sea, los hijos de Dios contra Satanás y la carne. Aquí hay dos luchas que tenemos los hijos de Dios, continuas. Así como tenemos, vuelvo a insistir, así como Israel tenía luchas continuas con los filisteos, nosotros hoy tenemos luchas continuas con Satanás, el diablo, y con este sistema, y tenemos luchas con la carne. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el sistema, ¿cierto?, es el que trabaja fuertemente para atraer las debilidades de la carne. Entonces, cuando nosotros estamos en las debilidades carnales, obviamente nos dejamos deslizar por las cosas de esta vida. Hermano, yo quiero decirle que la estrategia de Satanás es muy fuerte, y la estrategia de Satanás no viene con evidentes cosas, sino que viene con cosas sutiles, que pareciera que no van a hacer gran daño. Yo creo que usted reflexione sobre su vida, sobre su familia, sobre eso. El sistema hace que usted tenga una lucha que pareciera que no es Satanás el que está en esto, sino que esa es la vida, que es así. Me sigo tomando del ejemplo de la mochila allí, ¿cierto?, de Andrés, porque esas pequeñas cosas que se mostraron son las luchas que tenemos. Las luchas que parecen que no son grandes luchas, pero son luchas que tenemos con la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre tiene una tendencia a justificar.
las cosas, a justificar lo que nos pasa, a justificar, ¿cierto?, las circunstancias que nos mueven. Todos los que estamos aquí, si nosotros nos pusiéramos a contar nuestras historias, tendríamos una gama de cosas donde podríamos los demás justificar la acción de otro. Ayer estuve en Valparaíso compartiendo con dos hermanas y por cosas de Dios me contaban su historia. Hermano, ayer había una hermana que contó su historia, abrió su corazón, no sé por qué, pero la verdad que ella es una mujer muy fiel a la iglesia de Valparaíso y me contaba su historia. Y la verdad que estuve a punto de decir, hermana, yo la justifico. Porque todas las cosas que nos pasan nos llevan a una justificación, hermano. Pero yo quiero decirle algo, la justificación es de la carne, no es del espíritu. Es de la carne, no es del espíritu. Y cuando hablamos de esto, es por eso que aparece allí en la palabra esta lucha continua de Israel con los filisteos. Y esta vez, en esta historia que estábamos leyendo, Israel había tenido un gran temor. Y un gran temor porque los filisteos se habían hecho poderosos. Y cuando hablamos de que cuando alguien se hace poderoso, se hace temible para uno. ¿Se ha fijado que hay cosas que nos sobrepasan? Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema personal, pero se nos crece un problema, crece una dificultad, y eso hace que nos cree un temor. ¿Y cuál era el temor justificado, carnal, de Israel? El temor justificado de Israel es que en toda la nación contaba solamente con 2 espadas. Los únicos que tenían espada en esos momentos eran el rey, que era Saúl, y su hijo, Jonatán. Eran armas hechas en sus propias casas. En cambio, los filisteos, cada uno tenía sus armas. Y eso lo hacía un ejército más poderoso que Israel. Entonces, si lo miramos a la luz humana, lo miramos a la luz de la lógica, obviamente que los filisteos tenían todas las de ganar. Todos estaban armados, pero en Israel solamente los únicos que tenían espada o las armas eran el rey y su hijo. ¿Era justificado o no era justificado? ¿Ah? Era justificado a la carne. ¿Se ha fijado que cuando uno se justifica carnalmente hablando, porque dijimos que la justificación es de la carne, uno tiene argumentos para eso? Crea sus argumentos. Y los argumentos vienen del sistema. No diría así, pero vienen del sistema diabólico. ¿Cómo se crea un argumento? ¿Cómo comienza uno a elaborar un argumento personal para justificar algo? Dice el apóstol Pablo ahí en Corintios que un pensamiento, mire, es un pensamiento que viene a su mente. Si viene un pensamiento a su mente, ese pensamiento inmediatamente atraerá otros pensamientos
iguales al que usted ya comenzó a pensar. Y una serie de pensamientos con respecto a algo le va a crear a usted un argumento. Y cuando usted crea en su mente un argumento, vendrá como un imán otro argumento. Y una serie de argumentos le van a crear a usted una fortaleza. Y una fortaleza hace que nadie pueda entrar ni penetrar detrás de lo que usted ya tiene establecido. Así es, porque yo lo pienso de esa manera. Usted no deja entrar ni al Espíritu de Dios para que le hablen y para que le ministren. Entonces, el argumento es poderoso. Usted ya crea un argumento con respecto a la iglesia, con respecto al compromiso, con respecto a las finanzas, con respecto a muchas cosas. Usted creó un argumento. Es su verdad. Y no le damos cabida a Dios para que Dios trate con nosotros. Entonces, aquí había un argumento. El argumento era que Israel tenía dos espadas, el rey y el hijo. Y los filisteos estaban todos armados. El argumento me dice, o en este caso la justificación me dice, tenemos que tener temor. Y es justificado que tengamos temor porque ellos son mejores que nosotros, más poderosos que nosotros. Entonces, si yo estoy pasando un problema, yo puedo justificar mi problema. Yo puedo argumentar con mi problema. Dice 1 Samuel 13, versículo 19 al 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, ¿para qué los hebreos no hagan espada o lanza? Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Es decir, era justificado. Yo me doy cuenta, hermanos, que muchas veces estamos trabajando o estamos viviendo un evangelio de justificaciones. Y quiero ser sincero, la verdad que si usted lee el bosquejo que tengo allí, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Dios me está llevando para otro lado. Pero Dios ha puesto esto en mi corazón, una carga en mi corazón por esto. No sé por qué, hermanos, nos está pasando esto a la iglesia del Señor con respecto a justificarnos de las cosas. Y no creerle a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hemos entrado en una lógica espiritual. O diríamos no espiritual, una lógica evangélica. Recuerdo cuando Pablo, el apóstol Pablo, está preso, o lo toman preso, y él es enviado a Roma con 300 y tantos presos en un barco. Y cuando iban a zarpar, el apóstol Pablo le dice al centurión que estaba a cargo de los presos, no es conveniente que zarpemos, porque va a venir un problema, va a haber tormenta y van a haber conflictos. ¿Qué hace el centurión?
él dice, bueno, Pablo es un preso y no es un experto en barco, no es un capitán. ¿Y dónde va el centurión? Va el capitán del barco. Y le pregunta al capitán del barco, le dice, mire, supe por allí, cierto, que me dijeron que posiblemente iba a haber tormenta y no era conveniente que zarpemos. El capitán del barco le dice, no, dice, va a haber buen tiempo y no vamos a tener problemas. ¿A qué le creyó el centurión? Al capitán del barco. Y usted sabe la historia, zarparon. ¿Y qué pasó? Naufragaron. Hermano, y eso me hace pensar que muchas veces la lógica humana nos hace caer en una trampa y le hemos creído poco a Dios con respecto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso Dios quiere movernos. Por eso Jonatán, volviendo a la historia, él dice, estoy cansado de vivir en temor. Estoy cansado de que mi pueblo esté viviendo en continuo temor. No puede ser. Algo tenemos que hacer. Y eso es lo que pasa hoy día. Mucha gente vive en continuo temor, en angustia. Y hay mucha gente que no se determina a salir de su conflicto. Hermano, lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos de nuestras dificultades, de nuestros conflictos, pero no es para salir para gratificación personal, sino que es para crecimiento y desarrollo en el reino de Dios. Tú tienes que estar yo tengo que estar dispuesto de parte nuestra para el reino de Dios. Por eso ahí en 1 Samuel 14:6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Mire qué interesante. Es decir, para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Es decir, Jonatán estaba quebrando el tema de la justificación. Cuando tú sales a enfrentar tus problemas y tus conflictos y tus dificultades, tienes que romper la justificación, la lógica y creerle a Dios. Ahora, pero esto es importante, no se puede hacer solo, aunque tenemos al Señor. Obviamente, tenemos al Espíritu Santo. Si nosotros queremos desafiarnos, y aquí va el tema donde Jesús introduce a la iglesia e introduce el discipulado. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a un problema y le crees a Dios, Dios siempre va a colocar aliados a tu lado. Siempre Dios va a colocar gente incondicional, gente que se la va a jugar por ti. ¿Qué tenía Jonatán? Jonatán tenía un paje de armas. Jonatán tenía un escudero. ¿Y qué lo que era un escudero? Era esa persona incondicional. Un escudero es una persona que conoce tus virtudes y conoce tus defectos, pero te sigue apoyando y te sigue amando y es incondicional contigo. Eso es lo que es un escudero. Y este escudero
respaldaba fielmente a Jonatán. Hermano, nosotros hoy día necesitamos aliados. Necesitamos gente fiel. Fíjense que de repente nos comportamos como la iglesia de Corinto. ¿Ah? La iglesia de Corinto, ¿cierto? Cuando era una iglesia influyente, dice que iban los mejores predicadores allí, a Corinto. ¿Quiénes predicaban allí? Hermano, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Apolos. Los mejores predicadores estaban allí. ¿Y qué se produjo en esa iglesia? Dice que había partidismos. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, y así, tenían sus preferencias con respecto a los predicadores. Pero también uno dijo, y yo soy no de Apolos ni de Pablo, sino que mi preferencia es Cristo. Y hoy día hay muchas personas que dicen, yo no sigo a tal hombre ni sigo a tal iglesia, yo sigo a Cristo. Y me llama la atención que el apóstol Pablo dice, todos ustedes están mal, todos. Porque cuando uno tiene preferencias y no reconoce las gracias de Dios en las personas, porque Dios trabaja a través de las personas. Y cuando Dios habla a través de las personas. Entonces, cuando hay una preferencia, ¿cierto? Y no conocemos al que está al frente, hermano, yo no sé cómo era Jonatán, pero el paje de armas era fiel. Hermano, usted necesita un paje de armas. Yo necesito un paje de armas. Yo necesito un escudero. Y a mí me alegra mucho, y yo sé que a usted le alegra mucho cuando alguien le dice, yo he estado orando por usted. Yo he estado intercediendo por usted. No lo ha dicho así, pero es como decir, yo he gastado tiempo en madrugadas, en momentos tempranos o en cualquier hora, he estado orando por su vida. Y uno se siente fortalecido porque ve que hay gente que está detrás de uno, orando, intercediendo, porque le ama, pero también porque está cubriéndolo. Jonatán decide ir en contra de los filisteos. Y él no le da aviso a su padre Saúl. Y el verso 6, ¿cierto?, que ya lo leímos, dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Se lo dice al paje. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermano, la propuesta que le estaba haciendo Jonatán a su paje era prácticamente suicida, hermanos. Y ahí volvemos a la lógica. La lógica dice de que no tenían por dónde ellos ganar. Entonces, ¿cómo dos hombres podían vencer a 20 guerreros filisteos adiestrados? Ahora, es respetable el valor que tenía Jonatán, la pasión que él tenía, ¿cierto? Pero lo más relevante en esta historia, hermanos, está en la respuesta del paje de armas. Y miren lo que dice el paje de armas ahí en el versículo 7, dice, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Otra versión, que la nueva versión internacional dice, adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer,
que cuenta con todo mi apoyo. No sé cómo nos va a ir en esta empresa, es lo que está diciendo el escudero. No sé si vamos a ganar o vamos a perder, pero si usted va, yo voy. ¿Cómo necesitamos hoy día, hermanos? Gente así. Gente que esté dispuesta a jugársela por la causa del Señor. Entonces, la disposición de este paje debería ser nuestra disposición a los planes de Dios, a los planes divinos. Muchas veces, hermanos, nos parece que las ideas de Dios están fuera de la lógica, pero ¿sabe lo que pasa? Es que Dios actúa ilógicamente. Dios no actúa racionalmente. Entonces, cuando tú te atreves o quieres ir con Dios, siempre vas a tener que ofender tu mente, porque Dios va a trabajar con el Espíritu. Y siempre las cosas las vamos a querer hacer como nosotros pensamos que hay que hacerlas. Este paje de armas sabía que había un alto porcentaje de perder la vida. Había un alto riesgo en la empresa en la que se estaba metiendo. Pero para él, Jonatán era su amo. Para él, Jonatán era una persona creíble. Así que, como era creíble, no consideró su propia vida. Dijo, si tengo que morir, tengo que morir. He decidido no hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la voluntad de mi amo. Hermano, yo lo que estoy relatando allí es discipulado. El discipulado, Jesús lo grafica nuestro Señor cuando dice, el que esté dispuesto a seguirme, tome su cruz y sígame. Y para tomar la cruz hay que hacer, negarnos a nosotros mismos. Ese es el costo del discipulado. Entonces, Cristo, que ama a la iglesia incondicionalmente, Jesús es el escudero de la iglesia. Jesús es el que nos respalda. Entonces, la iglesia no debe tener temor de desafiarse porque tiene un escudero. Y por eso Él quiere que la iglesia tenga la misma actitud que este escudero. Entonces, cuando no hay escuderos, hay crisis, hay caos. Y eso se ve en las cosas prácticas. En las cosas prácticas. Dice una historia de Jesucristo nuestro Señor que contaba sabias enseñanzas. Y cuenta la historia de un hombre que hace una fiesta. Y dice que en esa fiesta invitó a los más reconocidos, a los más renombrados a este banquete. ¿Y qué pasó con los que tenían que venir al banquete? No fueron. ¿Cómo se sentiría ese hombre que hizo el mejor banquete para sus amigos, para la gente importante y no fue? ¿Cómo creen ustedes que se sentiría? Y bueno, ¿qué hizo este hombre? Dijo, bueno, vayan a las calles, a las plazas, busquen a las personas por allí que no tienen que comer y tráiganlos al banquete. Si los demás no quisieron, ¿cómo se sentiría usted? Que usted tiene una fiesta, usted que tiene algo importante que celebrar, un aniversario de matrimonio, un cumpleaños, y invita a sus amigos y nadie llega.
y usted los llama y les dice: hola, te invité a mi cumpleaños. Sí, disculpa, la verdad que estaba ocupado, tenía otras cosas que hacer. Otro día te saludo. ¿Cómo se sentiría usted? Es como nos pasa en la iglesia, ¿cierto? Invitamos a algo y nadie llega. A mí me da pena los hermanos que organizan cosas y uno ve que hay tan pocos y los demás no llegan. Entonces, vemos acá que Jonatán nos sacó cuentas matemáticas, que los filisteos eran muchos más, que estaban bien armados. Él no se atemorizó por eso. Hermano, ¿sabe lo que me da como una respuesta a esto? Que Jonatán se cansó de la mediocridad. Se cansó de vivir por la media para abajo. Él se cansó, y yo creo que si lo miramos al día de hoy, él dijo: yo no quiero que el diablo me robe más. Yo voy a empezar a tomar las armas de Dios. Hermano, me da pena ver gente que vive miserablemente desde el punto de vista espiritual, pudiendo vivir mejor. Y cuando él decidió, hubo un paje que le dijo: yo iré contigo hasta la muerte. ¿Cuánto lo necesitamos, hermanos, amigos, que nos digan: yo voy a estar contigo hasta la muerte? Yo voy a estar contigo en todas las circunstancias. Jonatán sabía, hermano, que en la lógica él no tenía por dónde ganar, por dónde triunfar, pero él se aferró a Dios. Dijo: la única forma de triunfar es tomado de la mano de Dios. Así que Jonatán toma su espada, su única espada, porque la otra espada era de su padre, el rey, y toma su escudero, ¿cierto? No sé si le ayudó con algo, pero iba el escudero ahí al lado de él. Y es posible que cuando lo vieron los filisteos, dijeron: mira, estos locos, vienen dos y con una espada y nos quieren derrotar. Causó risa, causó mofa, causó cierto ridiculez la acción temeraria de Jonatán. Hermano, Dios trabaja en las cosas imposibles. Él se desafió. Mire, por eso digo e insisto que tenemos que buscar nuestros escuderos. Abraham tuvo un escudero como a Eliezer, su siervo. Moisés tuvo a su escudero como a Josué. Pablo tuvo a su escudero en Timoteo, y podemos buscar a muchos más. Entonces, cuando llegan al lugar, dice que comenzó a trepar Jonatán. Y aquí viene lo interesante en un discipulado, en una relación, ¿cierto?, donde juntos dos pueden hacer más que uno. Cuando Jonatán golpeaba a un enemigo, dice la historia que el escudero remataba al que golpeaba a Jonatán. La única manera de rematarlo el escudero era con la espada. ¿A quién le pertenecía la espada? Le pertenecía a Jonatán. Pero Jonatán compartió la espada con su escudero. Hermano, eso quiere decir
que siempre tenemos que darle apertura y cabida a otros para que también avancen. Esto es una posta y es un crecimiento y es un desarrollo espiritual para que otros también, ¿cierto?, tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse. Entonces, hermanos, primero, el enemigo no podemos destruirlo solos. Tenemos que hacerlo en conjunto, como la iglesia. Busque usted, segundo, un escudero. Busque a alguien que le apoye. Busque un compañero de oración. Busque un compañero que esté respaldándolo. Entonces, esta autoridad que le delegó con la espada, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros hoy día. La espada es autoridad. Dice que compartió la espada con el escudero. Ahora, la iglesia necesita de escuderos. Escudero no es el que se lleva la gloria. El escudero no es el que está arriba en las grandes cosas donde lo alaban. Siempre me acuerdo cuando estaba trabajando en Valparaíso en una empresa. Y no sé por qué, pero había un junior. Y él observó de esta manera algo. Y un día estábamos en una reunión que hacíamos una vez al mes para evaluar la empresa y todo eso. Y surgieron algunas discusiones. Y él le dieron la palabra que lo hacían opinar también. Y él dijo, mi única opinión, dijo, es que yo veo muchos jefes pocos indios, dijo. Muchos que mandaban y pocos que accionaban. Hermano, necesitamos más gente que no importa que seamos anónimos, pero que trabajemos para el Señor y respaldemos a los que realmente van adelante. Pero también no solamente compartimos la espada con un ministro del Señor, podemos compartir la espada en nuestra casa. ¿Cuántos comparten la espada en su casa? A ver. ¿Comparte usted la espada con su esposa? ¿Comparte la espada con su esposo? Escuchaba ayer un testimonio, como digo, y contaba una hermana y me decía que su esposo navegaba y todos los meses mandaba el dinero. Y ella dijo, bueno, dijo, yo lo que hacía era comprar las cosas que correspondían a la casa y todo lo que me sobraba, y traía buena plata al hombre, decía, lo depositaba. Y cuando él volvió y él jubiló, y ella le dijo, aquí está toda la platita guardada, dijo, para que la disfrutemos los siguientes años. No, le dijo, esa plata es mía. Yo me la gané. Y ella recibió una pensión mínima. Entonces, ella dijo, bueno, pastor, yo quiero saber si hice bien o no, dijo, porque la verdad, dijo que... Él me dijo, bueno, dijo, tú arréglatelas como puedas. Bueno, le dijo, está bien. Como yo tengo una pensión como de 80,000 pesos, dijo, yo me compraré mis cosas, dijo, pero desde mañana, hacete tu comida, lávate tu ropa, hace tus cosas. Y fue así, hermano, así están viviendo ahora. Yo hago mis cosas ahora, no te sirvo más. Porque no aprendieron a compartir la espada. ¿Cuántos maridos comparten la espada con su esposa? Que hable la mujer. Sí, sí. Es verdad. Claro. Era la mujer que habla. O compartir la espada con nuestros hijos. No. El problema más fuerte que existe en las casas, yo creo que uno de los grandes problemas de crisis que se producen en los hogares, ¿cierto?, es el tema económico. ¿Cuántos comparten la economía? ¿Cuántos maridos le comparten a la esposa, mira, esto es lo que yo gano, esto es lo que yo recibo en mi sueldo, aquí está?
para que lo compartamos mensualmente y distribuyamos. O los hijos, ¿cierto? Porque, bueno, esto le alega a algunos hijos. Hay algunos hijos que comienzan a trabajar y no se ponen con nada. No comparten con la familia. Claro. Es decir, yo también comparto una pagada de luz, ¿cierto? De agua. Compartir. Eso también es compartir la espada, ¿ves? Pero también tiene que ver con compartir el ministerio, hermanos. Cuando usted ve que alguien dice, yo voy a tener compartir con mi hermano, y usted ve que su hermano se desgasta, hermano, en algo, hace un gran esfuerzo. Decir, ¿sabe, hermano? Yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar. Te voy a apoyar primero en oración y segundo, yo te voy a apoyar, ¿cierto?, en lo que tú quieras. Hermano, y sabes tú, la recompensa es tan grande. Es tan grande. Mire, y esto es un hecho verídico, hermano, verídico. En Ecuador, compartió un hermano su testimonio. Él venía con su pastor, que al pastor lo honraba mucho. Dijo, este es mi pastor, dijo, yo vengo con él. Un hombre. Y este hombre dijo, yo era un hombre de dinero, de mucho dinero. Tenía empresas. Y el alcohol lo hundió de tal forma que perdió esposa, perdió los hijos, perdió sus empresas, hermano. Pero llegó hasta lo más bajo. Y allí, un día, cuando nadie daba nada por él, este pastor lo encontró y se interesó por él. Y empezó a orar por él. Empezó a hacer amistad con él. El hombre reincidía, pero después de unos 5 años que persistió este pastor, este hombre se determinó a cambiar. Y cuando cambió, hermanos, le dijo, Señor, restitúyeme lo que yo tenía. Si me lo restituyes, yo te voy a servir en el reino. Ese hombre hoy día tiene la cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos. Se convirtió a Dios. Y cuando estaba en Ecuador, en esa sala de audiencia, dijo, yo estoy con mi pastor acá. Cuando mi pastor, yo supe que venía a Ecuador a esta conferencia, yo le dije, pastor, yo lo llevo. Lo traje en mi avión privado. En el Hotel 5 Estrellas. Y es más, cuando me puse en el Hotel 5 Estrellas con mi pastor, le pregunté a mi pastor, pastor, ¿dónde quedan los demás pastores? No, dice que hay un lugar allá en el campo, en una cabaña, y allá se quedan los demás pastores. No, quiero que vengan todos los pastores al hotel. Y él pagó todo. Y dijo, no lo dijo así, pero dijo, yo soy escudero de mi pastor. Yo lo honro, yo lo cuido. Yo lo que estoy diciendo no solamente que sea un pastor, puede ser un hermano, una persona, donde usted puede compartir la espada, usted puede compartir con él y bendecirlo. Hermano, sabe que eso es discipulado. Discipulado tiene que ver cuando uno se preocupa de otro. Que no pase desapercibida la semana donde usted solamente se preocupa de sí mismo. Yo me preocupo de mí mismo y no me preocupo de otras personas que tienen tremenda, tremenda necesidad. Dios desea y anhela eso. Hermano, si la iglesia la queremos ver como una iglesia en avivamiento, tenemos que comenzar a preocuparnos por los demás. Este paje de armas no le importó morir. Él dijo, si mi amo va y él decidió esto, yo también iré. Así que mientras Jonatán golpeaba al enemigo, el paje de armas mataba a esta gente de los filisteos. Y eso hizo que en los filisteos se produjera temor y se levantó Israel nuevamente en contra de los filisteos. Porque uno se rebeló, uno no justificó más y dijo, hay que hacer lo que tenemos que hacer.
Hermanos, ese es el desafío. Yo quiero que se ponga un momento en pie. Un momento en pie. Y mire, solamente como una reflexión final, usted medite y diga, yo no quiero justificar más mi vida, sino que yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Con quién quieres compartir la espada? ¿A quién quieres entregarle una autoridad, decirle, mira, yo quiero compartir contigo? ¿Y quién quiere ser escudero de otro? Respaldarlo. Respaldarlo y decirle, yo quiero estar contigo en todas circunstancias. Mi padre, que ayer estuve con él, que de hecho les pido la oración porque estamos viendo un momento donde él va a tener que hacer un cambio importante en su vida, no lo ha pasado bien emocionalmente. Y él siempre fue, yo lo considero así, un escudero de otros. Siempre llegaban pastores a Valparaíso, nunca él lo pusieron de pastor principal, siempre él fue escudero de otros pastores. Pero él iba calladamente y abría obras, entre ellas la hermana Victoria le consta ahí en San Roque, en Rocuán. Y una de las primeras obras que abrió fue Caleta Barca. Mi papá salía temprano, después del trabajo, se duchaba en la casa y partía a la obra ahí. Él comenzó a los 17 años a abrir obras, a los 17 años. Y cuando llegó a esa obra, hermanos, había un grupito pequeño. Y como es típico de nosotros los evangélicos, cuando tenemos un grupito en algún lugar, nos falta el curadito que llega, hermanos. Y justamente llegó un curadito. Y mi papá lo iba a dejar a la casa. Lloraba por él. Lloraba por él. Ese hombre al final se convirtió. Se convierte y se decide ir al Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios. Lo hacen pastor. Dios lo hace pastor. Y después de ser pastor, él está como en 7, 8 iglesias en Chile. Y lo mandan como supervisor a Uruguay. Supervisor luego allá en Ecuador. Supervisor en Honduras. Un hombre que a la luz de alguien molestaba en la iglesia. Y Dios lo restauró porque hubo uno que lo respaldó en oración y en búsqueda. Cuando supo ese hombre que ahora vive en Estados Unidos, él se llama Osvaldo Orellana, él vive en los Estados Unidos, y cuando él supo y mi papá le pasó lo que le pasó, él siempre ha mandado notas y dice, yo todos los días oro con mi pastor Bernardo. Se convirtió en escudero de mi padre. Hermano, Dios espera de nosotros eso, que nos despojemos un poco de nosotros mismos y busquemos a otro, no decirle yo voy a orar por ti, hermano, y uno puede ser honesto con el otro, decirle mira, a mí en esta área me cuesta, en esta área tengo luchas, yo te voy a respaldar, voy a guardar porque te amo, yo voy a respaldar lo que tú tienes y voy a orar por ti, voy a trabajar por ti, voy a esforzarme. Y eso es lo que hacía el escudero. El escudero le limpiaba las armas a Jonatán, le limpiaba la espada que tenía, le decía, donde usted vaya yo voy. Hermano, y esto también, no sé si lo leyeron ustedes, pero es cierto cuando uno lee a Sancho Panza. ¿Sabe usted que, bueno, yo cada vez que leía párrafos de él, yo siempre pensé, y tiene que ser así, cierto que Sancho Panza como que se daba cuenta que estaba rayando la papa, pero igual no seguía.
partía con él, iba detrás de él, porque era su escudero. Era su escudero. Hermano, hay veces que hay ministros y hay líderes medio locos. Y hay otros que dicen, sigámonos nomás, vámonos con él porque algo Dios tiene con él, algo va a hacer. Vámonos nomás. Hermano, pongámonos en oración de unos por otros. Discipulado tiene que ver con eso. Oremos por otros. Respaldemos a otros, bendigamos a otros. Y si llegan más lejos, mejor todavía. Mejor. Ayer, como decía, el viernes y el sábado, veíamos tantos jóvenes aquí. Que esos jóvenes lleguen lejos. Que Dios los use. Que Dios use misioneros como aquí nuestra hermana de Bolivia. Que Dios la use, que la lleve donde están los planes y los sueños. Que use a Leonardo, ¿cierto? Que ha venido de Brasil, a Daniela y a otros más, y a otros jóvenes que también tienen sueños acá, a Rodrigo, a Nicole, su esposa, ¿cierto? Y así a otros jóvenes, Camila y otros más, que Dios los use. Entonces no podemos acercarnos a ellos. Sabes que yo voy a orar por ti. Yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Tómense de la mano y vamos a orar. Y ojalá usted diga, yo quiero compartir la espada con alguien. Compartir la espada con alguien. Padre, gracias, Señor amado, por esos escuderos anónimos, Señor, que no les interesa la plataforma ni salir a las luces, sino que están ahí en forma anónima, orando por sus jonatanes, para que tú los uses, Señor. Gracias por los que oraron por Pablo, Señor, ese equipo misionero que iba y oraban incondicionalmente por él, Señor. Gracias, Señor amado, por los que están viajando por el mundo y hay gente anónima que está ahí intercediendo por ellos, Señor. Les bendecimos. Padre, pero hacemos un llamado también, Padre, a que tú vengas y nos visites también, Señor, para que crees conciencia en nosotros. Dios mío, te necesitamos. Padre, queremos morir a las excusas. Y hemos entendido que las excusas son de la carne, Señor. Jonatán no tuvo excusas. Él dijo, hay que hacer lo que hay que hacer, aunque muramos. Gracias, Señor, por la decisión que Él toma y su escudero fiel a Él, Señor. Padre, pon esa figura en nosotros hoy día en el discipulado, Señor. Y que podamos trabajarla con fe, con pasión y con valentía, Señor. Lo pedimos en tu santo nombre, amantísimo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Abrazo a su hermano. Dígale, Dios te ama.